Diputada nacional por Fuerza Patria de la Ciudad de Buenos Aires. Lu, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Bien, acá estamos. Hoy no cumplimos el cupo femenino porque estamos Artemio, Rinconetti y yo. Y bueno, por suerte... Veo, los estoy viendo. Por suerte estás vos. Bueno, pero como viste, parece que estamos retrocediendo en todo de la ley de modernización. Claro. Sí, pero no queremos ser parte. Bueno, nosotros por eso. Es que nos pasamos 3 pueblos. El 30% para algunos, bueno, sí. Pero no. Bueno. Bien la salvedad, compañeros. Muchas gracias. Primero te hago la misma pregunta que le hacía a Karen hace un rato, ¿no? Desde lo humano, desde lo personal, ¿cómo viviste la jornada dentro de la Cámara de Diputados? Bueno, no, la verdad con dolor y con sentimientos encontrados. Con dolor por lo que significa esta ley en términos de retrocesos hoy, ya, mañana, para los trabajadores y trabajadoras argentinos. Retrocesos que, bueno, los oyentes de esta radio saben, ¿no? Por ahí no hace falta entrar tan en detalle, pero retrocesos muy concretos. Sí. Decíamos, la ley de modernización que atrasa la ley de los paladines de la libertad que extrañan la esclavitud, porque ahora no vas a poder ni saber cuándo termina tu jornada laboral, si vas a tener horas extra porque las vas a dejar de cobrar, cuándo son tus vacaciones. Una serie de cosas que yo tengo fe que vamos a recuperar, y algunas que son difíciles y que causan mucho daño en el mediano plazo, ¿no? Después hablaremos un poco de la creación del FAL, que no es más o menos que trasladar el costo de los despidos del empleador al Estado, ¿no? Los leones que venían a combatir a los empresarios que vivían del Estado pasan a absorber desde el Estado el costo de despedir, y la creación del FAL, que es eso, que es que las indemnizaciones básicamente se empiezan a pagar con plata que sería, si no para los jubilados, para el ANSES. Bueno, va a redundar en el desfinanciamiento del ANSES, entonces había algo que marcaba Máximo en la sesión, que es que después de esto viene seguramente la discusión sobre que ya no se van a poder pagar las jubilaciones, entonces van a querer meter la suba de la edad jubilatoria. Esto va a ser complicado, a mediano y largo plazo, muy complicado el desfinanciamiento del ANSES, ¿no? Y con mucho dolor por esa pérdida de derechos y también por cómo han conseguido el quórum, ¿no? Teresa García decía claramente, se vota no solo con el dedo, sino con el culo en la silla, y vimos ahí algunos que han accedido a esas bancas con boletas que llevaban el escudo del Partido Justicialista, las caras de Perón y Evita y de Néstor, y uno no puede dejar de decir que no es para nada casualidad, y nadie puede creer eso, que mientras algunos que accedieron con la boleta con el escudo del Partido Justicialista se sientan a dar quórum traicionando a quienes los votaron, y la presidenta del Partido Justicialista, que nunca traicionó, está presa por este gobierno. Una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Exacto, ¿no? Y digo, porque a algunos, viste, les incomoda que uno vuelva a hablar de Cristina, pero a ver, no es una relación, no es una casualidad cronológica. No, es una relación de tipo causal. La meten presa a Cristina para poder hacer mierda a la gente. La necesitan presa para que los tipos que entraron con el escudo justicialista y que los pueden comprar, se compren más fácilmente. Bueno, el dolor del jueves también, por lo menos por nuestra parte, tuvo que ver con eso, porque después, viste, se llenan todos la boca hablando de la crisis de representación. Bueno, la crisis de representación existe por esto. Yo te diría, Lu, esto que estás diciendo, que comparto 100%, incluso podríamos hacer la arqueología en el intento de asesinato, del cual ya nadie habla. Así es. Nadie se agravia de lo que pasó, ¿viste? Es que para algunos es cómodo. Y hablo de los entre comillas propios, ¿no? Porque los de enfrente ya sabemos. Es que yo creo que, las consecuencias de la persecución a Cristina no son el disciplinamiento a ella, que es imposible disciplinar. Sí, el aislarla, pero es fundamentalmente el disciplinamiento a otros dirigentes. Sí, yo te diría... Después tenés a los gobernadores peronistas, algunos, me refiero a los que mandaron a sus diputados de jueves a dar quórum, viste, rasgándose las vestiduras en nombre de Perón y Evita, los machitos del peronismo de las efemérides, y a la presidenta del PJ, la que más se le planta a los poderosos, presa política. Claro. Entonces, después y te agregaría que para hacerlo más sistémico hay que interpretar que fue una persecución a todo el espacio, porque es como dice Cristina, no es que me persiguen a mí en lo personal, persiguen lo que hicimos, las ideas. Entonces, en el camino yo creo que tampoco hay que olvidarse de Milagro, de Julio, de todo lo que fue pasando para llegar a Cristina presa.
Absolutamente de acuerdo. Sí, es un disciplinamiento al espacio político en la fuerza de aquellos que tienen que tomar decisiones. Claro. Para ajustarlo, para que les sean, ¿viste? Bueno, la metemos en Cana Cristina, está ahí en San José, bueno, algunos que les sea más fácil, ¿viste? Olvidarse de eso. Tiene que ver con eso. Bueno, la que no se olvida es la gente, por eso, ¿viste? Pasa que van a saludarla a San José y a algunos les molesta verla sonreír, y hasta cuando se encuentra con un pueblo al que evidente y obviamente extraña, bueno, se llena de fuerza. Bueno, esto para mí también estuvo muy presente en la sesión del jueves. Y por Qué bueno lo que decís. Que con dolor por eso también, ¿no? Pero bueno, no hay que perder las esperanzas ni el norte de la organización para volver, ¿no? Hay una, bueno, hubo debates internos dentro justamente del peronismo. Una diputada tucumana les enrostró, bueno, ganen las elecciones, diputada que ganó justamente su banca, como vos decís, con el escudo del Partido Justicialista y prometiendo frenar a Milei cuando finalmente vota a favor de Milei. El gobernador de Salta dijo, le dimos la herramienta a un presidente elegido legítimamente, después si el plan funciona o no dependerá de su implementación. Quiero decir, más allá de los incentivos, digamos, más o menos legítimos, pareciera que también hay un convencimiento de decir, bueno, esto es lo que votó la gente. Lo que te quería preguntar es, no sé, ¿se puede hacer un paralelismo con 2016, 2017, donde nos contaban que la gente había votado eso, había votado el aumento de tarifas, había votado la reforma previsional, incluso la reforma laboral que no pudieron imponer, y que había que adaptarse, que el peronismo tenía que dar gobernabilidad, había que dejar de lado las ideas trasnochadas de kirchneristas, pero incluso aquellos que decían, sí, las tarifas están muy bajas, hay que subirlas, qué sé yo, cuando subieron las tarifas, subidas se hizo financieramente imposible. Hay un paralelismo con eso, decir, che, lo que estamos viendo ahora es ese momento dulce para el oficialismo, donde pueden repetir, mira, la gente finalmente entendió, y tal vez la gente no votó esto. ¿Qué te parece? Primero, respecto a ese llamamiento que hacía, sobre todo si son diputados o diputadas que accedieron a sus bancas por el Partido Justicialista, porque lo que votó la gente, sí, hermano, vos hiciste campaña tocando puerta a puerta, hablando de peronismo y hablando de Cristina. Después llegaste a los lugares de representación con los votos de Cristina, pero no querés las cicatrices que implica plantársela al poder real como hizo ella. Bueno, Florencia Cariñano lo decía muy claramente cuando habló. Si Cristina hubiese hecho lo que hace Jalil, no estaría presa. Claro, lo que pasa es que después todos van a hacer campaña con la cara de Cristina porque la gente se acuerda que con Cristina estaba mejor. Bueno, cuando traicionan eso, hacen, como decía Vanessa Siley en su intervención maravillosa, que yo recomiendo mucho que todos la escuchen, van a hacer que en sus provincias gane Milei. Finalmente, en la próxima elección también, porque si todos los diputados y diputados terminan votando lo mismo, entonces la gente va a decir, bueno, para votar a la copia, voto al original. Claro. Hay provincias en las que los diputados que entraron por distintos partidos votaron todos lo mismo el jueves. Entonces, ¿a quién representan? Y lo otro, que por ahí paría esta pregunta más de, bueno, pero si la gente lo apoya, qué sé yo, en relación a medidas concretas, bueno, militar y representar no es hacer lo que dice una encuesta o el resultado en relación a una votación en particular en una elección. Es tratar de defender lo que uno cree que es mejor para la gente, incluso cuando esas ideas parezca que están en minoría. Bueno, loco, qué sé yo no nací siendo oficialismo en la política, no hago lo que dice la corriente que la sociedad preferiría, hago lo que creo que es mejor para la gente. Yo cerraría el programa con esto que estás diciendo. No tu intervención, sino el programa completo, porque justamente ahí está la clave de la política. La clave de la política es representar lo que uno cree. Pero además, perdón, Lu, recordemos, vos sos muy joven, pero en 2008, después de que Cristina
ganara en primera vuelta después de los 4 años de Néstor, la mesa de enlace le paró el país. Nadie dijo en ese momento, era... la gente quiere otra cosa. La gente votó a Cristina después de 4 años de Néstor, ganó en primera vuelta, tiene legitimidad. En absoluto era la trinchera de la República. Por ejemplo, exactamente. El jueves vuelvo porque la verdad que el jueves para mí hubo palabras, así como te digo el dolor de la crisis de representación de los que traicionan, te tengo que decir el orgullo de algunas, no intervenciones, porque no es la palabra, sino lo que hacen todos los días, pero de algunas intervenciones, te hablé de la Florencia, de Vanessa, de algo que dijo Teresa, y quiero traer algo que decía Máximo Kirchner, que tiene que ver precisamente con esto que estamos diciendo de por qué entonces la votamos en contra, esta reforma laboral. Sí. Si como decías recién, bueno, hay algunas personas que parece que mayoritariamente pueden estar de acuerdo con este gobierno y por eso ganó las últimas elecciones. Bueno, la votamos en contra porque le va a hacer daño a la gente. Hayan votado como hayan votado, esta ley va a fracasar porque promete una generación de empleo que no va a existir. Ya en su diseño, ¿no? Es una ley que habla en los titulares de los medios de crear empleo y en su articulado de abaratar los despidos. Entonces hay algo ahí ya que no cierra. Pero fundamentalmente porque va a fracasar, como fracasó el RIGI, como fracasó la ley Bases, que ya implicaba también una flexibilización laboral, un blanqueo para los trabajadores no registrados que terminó no beneficiando a los trabajadores y ahorrándole un montón de plata a empleadores que después, bueno, la verdad es que tampoco están abriendo más fábricas con eso que se ahorraron. Entonces va a fracasar porque es un modelo que termina mal, porque es una receta que viene a pedirle, a exigirle el Fondo Monetario Internacional al gobierno nacional, a Javier Milei, y esto, bueno, de nuevo, en esta radio capaz no hace falta aclararlo, pero yo lo digo en algunos lugares y te parece que te miran como si fueses un conspiranoico. No, está en los comunicados del Fondo Monetario Internacional el pedido explícito de la flexibilización laboral, como está el pedido explícito de subir la edad de jubilaciones, como está el pedido explícito de achicar la asignación universal por hijo, y este gobierno no les puede decir que no, porque cada 3 meses necesita un rescate del Fondo Monetario Internacional porque está con la soga al cuello. Entonces, esto es lo que se discutía el jueves. Y nosotros la votamos en contra, no por respeto a la historia de nuestro movimiento justicialista, no porque seamos peronistas, sino al revés, porque le va a hacer daño a la gente y por eso somos peronistas, porque eso coincide con lo que creemos que es mejor para la gente. Entonces, el jueves, bueno, para mí se jugó todo esto, con una Cristina que al mismo tiempo estaba cumpliendo su día 246 de prisión, el mismo día de su cumpleaños, y yo no puedo dejar de decir que nadie se puede hacer el boludo y que no es casualidad, que la presidenta que nos demostró que no hace falta recortar derechos laborales para generar empleo, sino que por el contrario crecimos, bueno, Amado lo sabe mejor que yo, en más de 5 millones de puestos de trabajo, al mismo tiempo que ampliamos derechos laborales, tuvimos, por ejemplo, mayores sanciones a la no registración, tuvimos un consejo del salario mínimo vital y móvil, paritarias fuertes, la ley de trabajadoras de casas particulares que este jueves desmantelaron, y al mismo tiempo crecíamos en puestos de trabajo y en derechos laborales. Bueno, la presidenta que demostró que eso era posible fue secuestrada por 2 mismos que hoy nos quieren decir que para generar empleo hay que perder derechos laborales. Bueno, lo lamento si a algunos les molesta, los incomoda que sigamos hablando de Cristina, pero nosotros no nos olvidamos, los poderes concentrados no se olvidan y la gente en sus casas, que con Cristina estuvo mejor, tampoco se olvida. Por eso hay que decir las dos cosas, que rechazamos la reforma laboral y que queremos a Cristina. Escuchame una cosa, ¿querés venir ahora, el sábado que viene, el otro? ¿Cuándo querés venir? Mira, podría haber, porque tenía una actividad y se suspendió, así que casi les escribo para ir presencial. Oh, qué lástima. Pero déjame aprovechar, porque hoy estamos en Capital, en la ciudad de Buenos Aires, a las 6 de la tarde con Cintia Ottaviano, con Roberto Caballero, presentando el libro que ellos hicieron justamente sobre la libertad de Cristina, proscripta y sublevada. Sí. Así que vamos a estar ahí con Tommy Lerner también a las 18 horas. Ah, qué bueno, por ahí me doy una vuelta. Sería genial. Me doy una vuelta. Ahora en un rato nos vamos a volantear contra la reforma laboral, porque esta semana además se va a tratar el Senado y hay que estar activos. Sí. Y lo último, déjame un tema del que no se está hablando, lo meto cortito. Dale. Otro día si quieren profundizamos. Entró la semana pasada al Congreso, a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley del Ejecutivo para modificar la ley de financiamiento universitario que se logró el año pasado en las calles,
que se logró sancionar en ambas cámaras, que se logró revertir el veto, que se está judicializando, que la justicia está obligando al gobierno a cumplirla, y para no cumplir el financiamiento universitario metieron una ley que modifica esa ley anterior. Entonces, ojo con esto, porque lo están queriendo vender como que es una ley de aumento del presupuesto universitario, pero no, es una ley de retroceso respecto a la ley que se había conquistado. Entonces, ojo acá, porque ya veo a los radicales, ¿no? Con el aumento de presupuesto que prevé para algunos hospitales de la Universidad de Buenos Aires, tirando boludos con esta ley, y me parece que hay que defender la ley que se conquistó en la calle, con la comunidad universitaria y con la sociedad apoyando la universidad pública, y exigir que se implemente tal cual se aprobó y no retroceder. Bueno, está muy bueno esto que señalás y te repito, ¿no? Cuando quieras, acá tenés tu lugar para decir todo lo que tengas ganas de decir. Bueno, muchas gracias. Y nos llena de orgullo que sea la secretaria general de la Cámpora también. Bueno, muchas gracias. Un saludo a los tres, queridos compañeros. Un beso y grande. a toda la radio, los trabajadores y trabajadoras de la radio y a las madres. Bueno, fue Lu Cámpora. Muchísimas gracias. Así sin bajar las banderas, y aprovechamos. Gustavo Hoffman está operando el sonido, Emma Spiden desde en forma remota está operando el video, y Carlos Dimar es nuestro productor acá en el piso. A ver, Artemio, ¿qué vas a...? No. Te extrañamos, Artemio. Sí, bueno, no le mientas, no le mientas. Yo sí. Escúchame.